Bueno, muy bienvenidos queridos hermanos que están viendo por Facebook y que están también aquellos que están viendo el estreno por YouTube, en nuestro canal de YouTube de Unión con Dios. Estamos aquí como los domingos, en el Rincón de María a las 9 de la noche. Estamos con Isabel Sierra. Isabel, muy bienvenida y a tu disposición para disfrutar de este taller que nos tenés preparado hoy sobre el dogma de la virginidad de la Santísima Virgen. ¿Es así? Sí, bueno, le doy gracias a vos, Nicolás, y a todos los que, bueno, nos van a ver y nos van a escuchar bueno, esta enseñanza de la iglesia, ¿no? Muy, muy linda y que nos va a ayudar mucho, porque a veces Genial. nosotros no sabemos cómo responder a ciertas cosas, pues lo vamos a aprender en este taller. Bueno, buenísimo. Entonces, Isabel, los que estamos aquí por Zoom, nos unimos a los hermanos que están viendo por Facebook y a los que van a ver el estreno de YouTube también, y nos ponemos en tus manos en este hermoso rincón de María. Gracias. Bueno, gracias Nicolás y bueno, buenas noches a todos. Y como siempre, yo voy a empezar con la oración, con una oración. Si escucharon el rosario hace un ratito, bueno, ya hemos implorado todo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que nos va a iluminar, nos va a guiar en en este taller y en todos los talleres, no solamente del Rincón de María, sino en todos los talleres de unión con Dios. Él es el que nos guía, nos ayuda, es nuestro maestro, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo entonces en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a él su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya lo anticipábamos, ¿no? Vamos a hablar hoy de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Bueno, como sabemos, cada dogma, ¿no? Hay varios dogmas que ya hemos dado, algunos, y bueno, ahora vamos a este. Este dogma se refiere a la divinidad de Cristo, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir que María de Nazaret es virgen? Quiere decir tres cosas. Primero, que María concibió a Cristo virginalmente, sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo. Segundo, que María dio a luz a Cristo virginalmente, sin perder su virginidad y sin dolor. Y tercero, que María siguió siendo virgen por el resto de su vida y nunca tuvo otros hijos además de Jesús. Y un detalle de este dogma es que todavía no tiene su fiesta, ¿no? Es decir, nosotros festejamos la Inmaculada Concepción, festejamos la Asunción, ¿cierto? Festejamos María, Madre de Dios. Pero María Virgen todavía no tenemos fiesta, ¿no? Así que vamos a rezar eh, para que la iglesia nos ponga un día de esa fiesta, para que podamos celebrar esta, este dogma. Este dogma
fue definido en el Concilio Lateranense del año 649. Y el texto dice así: si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, por Madre de Dios a la Santa y siempre Virgen e intacta María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo inviolada, aún después del parto, su virginidad sea condenada. Por lo tanto, este dogma de fe debemos creerlo firme y fielmente. Y como dice esta proclamación, tiene que ver justamente con la divinidad del Verbo, con la divinidad de Jesús. Por eso es tan importante este dogma. ¿La Iglesia ha creído siempre en la virginidad de María? Sí. Aparte del testimonio de la Sagrada Escritura, la virginidad de María fue fuertemente profesada y definida por todos los padres de la Iglesia sin excepción, comenzando por el primero de ellos, que habla de la Virgen María, San Ignacio de Antioquía, en el año 110. También aparece confesada en todos los credos locales que mencionan a María. En el credo niceo constantinopolitano, fruto del concilio de Constantinopla del año 381, y en todas las subsiguientes profesiones de fe y documentos del magisterio de la Iglesia, ya sea por el solo hecho de llamarla Virgen, Santa Virgen, siempre Virgen, María, ya sea refiriéndose específicamente a algún aspecto de su virginidad. O sea que desde siempre, ¿no?, la Iglesia ha llamado y ha proclamado que María es virgen. Ya vemos, San Ignacio de Antioquía, en el año 1, casi, bueno, pasando 110, ya él decía de la Virgen, o sea, decía de María que era virgen. Vamos a leer algunos de estos textos, ¿no? En el credo niceno constantinopolitano dice así: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Papa San León Magno en el 441 dice: fue después concebida del Espíritu Santo en el seno de la concebido del Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, que lo dio a luz, permaneciendo intacta su virginidad, tal como con intacta virginidad lo concibió. En la profesión de fe del Concilio de Calcedonia, en el 451, dice así: engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la Madre de Dios según la humanidad. El Papa San Pío V, en 1555, dice: condena, dice, a los que dicen: nuestro Señor no fue concebido según la carne en el vientre de la Beatísima y siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino, como los demás hombres, del semen de José. O que la misma Beatísima Virgen María no es verdadera Madre de Dios, ni permaneció siempre la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. O sea, está condenando esto que se decía en ese momento,
el Papa Pío V en una constitución en la que él condena esta herejía. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 57 del año 1964, dice así: esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte, y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su Hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. El catecismo también tiene varios puntos donde nos habla de la virginidad de María. El numeral 496 dice: desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, bueno, está escrito en latín, yo no lo sé pronunciar muy bien, pero dice así: esto es, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Como decimos, este dogma tiene que ver con la divinidad de Cristo, o sea, como esa concepción virginal nos hace ver que realmente, ¿no es cierto?, es el Hijo de Dios. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y todas posibilidades humanas. La fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas e incomprensiones por parte de los no creyentes. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo. O sea, esta fe en la virginidad de María es un misterio, ¿no es cierto? Es un misterio y se debe creer así, como un misterio de fe. No lo podemos explicar todo. A veces nosotros queremos tener todas las explicaciones, queremos saber todo, tener todo bien explicado. Pues a veces hay cosas que no podemos tener explicados. Lo tenemos que creer por fe. Por eso la iglesia, que tiene 2000 años, más de 2000 años, es nuestra madre y maestra, y ya ella nos ha propuesto creer esto. Y no tenemos que dudarlo. Solo creerlo por fe y porque sabemos que la iglesia es sabia y que, bueno, el Espíritu Santo es la que la conduce. Todo eso nos dice, lo podemos leer, digamos, en el catecismo. El príncipe, y hay una cosa muy linda que dice el catecismo en el numeral 498, el príncipe de este mundo no conoció la virginidad de María y su parto, así como tampoco la muerte del Señor. Tres clamorosos misterios que se realizaron en el silencio de Dios. Estos tres misterios, o sea, la concepción virginal, el parto de la Santísima Virgen virginalmente y la resurrección, la muerte del Señor, esa resurrección, que todo se realizó en el misterio, ¿no? En el misterio de la noche, dice también un santo. O sea que nosotros lo tenemos que ver por fe, porque no fue mostrado, o sea, ¿en qué momento la Virgen? Sí, nosotros sabemos que ella, los relatos de la Sagrada Escritura nos hablan de que el ángel le va a anunciar que va a concebir al Hijo de Dios, pero el momento exacto
O sea, tampoco lo sabemos, es un misterio. Y como dice acá en el catecismo, para ocultárselo al príncipe de este mundo. O sea, el demonio nunca se pudo enterar de estas tres cosas. Por eso, hasta último momento, tenía dudas, ¿verdad? ¿Eh? Le decía, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, él siempre tenía esa duda. Porque todo eso se fue realizado en este silencio de Dios, en la noche de Dios, donde la resurrección también ocurrió en la madrugada, en la noche, pero en el momento exacto tampoco se nos ha revelado, tampoco el parto. ¿Verdad? Sabemos que nació en Belén, pero no sabemos el momento exacto. ¿Vale? En el momento, ahí nació Jesús. Bueno, ¿por qué es tan importante el dogma de la virginidad de la Santísima Virgen María? Porque si negamos que María concibió y dio a luz a Cristo virginalmente, estamos negando también que Cristo es Dios. Y si negamos que Cristo es Dios, negamos asimismo la realidad de nuestra salvación. Ella es y será siempre un caso único. Y el motivo es que ella fue escogida por Dios para convertirse en madre y dar a luz no a un niño cualquiera, sino al Hijo de Dios que se hacía hombre en su vientre virginal para venir a salvarnos, ¿no? Por eso es importante defender esto, porque si no, ya estamos negando que Cristo es Dios. Y si Cristo no es Dios, es un hombre cualquiera, pues entonces no pudo salvarnos. Él solo nos salvó porque era también Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. Eso ya lo vimos en lo de la maternidad, ¿no? El dogma de la maternidad de la Virgen. Bueno, ¿está escrito en la Biblia que María concibió a Cristo virginalmente? Sí, en varios pasajes de la Sagrada Escritura se dice claramente que Jesucristo fue concebido virginalmente. Y vamos a citar algunos. En Isaías 7:14, esta profecía tan importante que todos los marianos la conocemos, la conocemos de memoria. El profeta Isaías predice que el Mesías prometido, el Emmanuel, o Dios con nosotros, será concebido y nacerá de una virgen. Es Dios mismo el que quiso darnos este signo, para que cuando sucediera creyéramos. Todos los padres de la Iglesia, empezando por San Justino, que ya lo nombramos, y San Ireneo, enseñan que este texto se refiere en sentido literal inmediato a Cristo, el Emmanuel, y a María, la Virgen que lo concibe y da a luz. Mateo 1, 22, 23. San Mateo confirma que la profecía de Isaías se cumple en Cristo, que es el Emmanuel nacido de la Virgen María. Mateo 1, 16. Corte en la genealogía. Ahí está la genealogía de Jesús, ¿no? En que Abraham engendró a Isaac y va, ¿no? Toda la genealogía, hasta que llega a Jacob, dice que engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo, para indicar que nace solo de la Virgen María. En Mateo 1, 18 y 20 dicen específicamente que María concibió por obra del Espíritu Santo 2 veces. Esta explicación se la da precisamente a José, su prometido. En Lucas 1:35, el ángel le explica a María que concebirá por obra del Espíritu Santo, luego de que ella le pregunta, ¿cómo será esto que no conozco varón? Bueno, ¿por qué María concibió a Cristo virginalmente? La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Es Dios el que desde toda la eternidad quiso enviarnos a su propio Hijo nacido de una virgen. Solo Dios puede hacer que una virgen conciba y dé a luz un hijo.
que es nada más que el Hijo de Dios encarnado, ya desde el inicio de la obra de nuestra redención. Por tanto, se ve claramente que solo Dios podía hacerlo, que nosotros no podíamos por nuestros propios medios procurarnos un Salvador. Solo ese Hijo de Dios hecho hombre nos salva. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. La concepción virginal nos muestra muy concretamente cómo Jesús es propiamente el Hijo de Dios. Dios como su Padre desde toda la eternidad, que quiso por amor nuestro hacerse hombre como nosotros, asumiendo de María nuestra naturaleza humana. Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo. 1 Corintios 15, 47. Cristo es el hombre nuevo. Nace de una forma nueva, virginal, para indicar ya desde su misma concepción y nacimiento virginales que Él es el que realiza la nueva creación prometida. Jesús es el nuevo Adán. Inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. O sea, Jesús, concebido y nacido de la Virgen María, nos indica que nosotros renacemos a la vida eterna, también concebidos y dado a luz por la Virgen Iglesia, por medio de la predicación y el bautismo. Tanto la Virgen María como Nicodemo se preguntan ¿cómo será esto? Y la respuesta es por obra del Espíritu Santo. La Virgen María concibe y da a luz a Cristo por obra del Espíritu Santo. La Virgen Iglesia concibe y da a luz a los cristianos por obra del mismo Espíritu. Como Cristo nació de la Virgen María, así los cristianos renacemos de la Virgen Iglesia. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 504 y 505. Así que lo podemos ir a leer para tomar nota y no olvidarnos. ¿La concepción y el parto virginales hacen a Cristo menos humano? No, de ninguna manera. El hecho de que la concepción y el parto sean milagrosos, porque Dios hace que, contra las leyes de la naturaleza, una mujer virgen pueda concebir un hijo y que lo pueda dar a luz sin perder su virginidad, en nada afecta la verdadera naturaleza humana que ese hijo asume de María, en todo igual a la nuestra, menos en el pecado. Explica el Papa San León Magno en el año 461. Quizás le habla a uno que se llama Eutiques. Consideró que nuestro Señor Jesucristo no tuvo nuestra naturaleza, porque fue concebido virginalmente. ¿Cómo si, puesto que la concepción de la Virgen fue obra divina, la carne del concebido no hubiera sido de la naturaleza de la que concibió? Mas aquella generación singularmente admirable y admirablemente singular, no hay que entenderla en el sentido que a través de la novedad de la creación se haya quitado la peculiaridad del género. El Espíritu Santo dio la fecundidad a la Virgen. La verdad del cuerpo, en cambio, fue tomada del cuerpo. Y edificándose la sabiduría una casa, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, en aquella carne que tomó del hombre y que el espíritu de la vida racional, el alma, animó, quedando pues a salvo la propiedad de una y otra naturaleza, la divina y la humana, y uniéndose ambas en una sola persona, la divina. O sea, recordemos que cuando hablamos del dogma de la maternidad de Dios,
eso es lo que María dio a luz, ¿no? Una persona. Y en esa persona estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza, pues, íntegra y perfecta del verdadero hombre. Nació Dios verdadero, entero en lo suyo, entero en lo nuestro. Qué hermoso lo que dice, ¿no? Entero en lo de él, que era divino, y entero en lo nuestro, que era humano, que es humano. En efecto, el nacimiento del Señor según la carne, aunque tenga peculiaridades que lo hacen trascender los inicios de la condición humana, sea porque solo Él fue concebido y nació sin concupiscencia, es decir, por obra del Espíritu Santo, de la inviolada Virgen, sea porque salió del útero de la madre, de modo que la que fecundidad diera luz y permaneciera la virginidad, con todo, su carne no era de naturaleza distinta de la. O sea, lo que quiere decirnos el Papa León, San León Magno, es que a pesar de que Jesús era divino, por supuesto que era de naturaleza, era una persona divina, a pesar de que fue concebido por el Espíritu Santo virginalmente y nació virginalmente, por eso no dejó de ser humano, ¿eh? No dejó de tener la naturaleza humana, porque claro, fue algo excepcional, es algo que hizo Dios, es un milagro que hizo Dios, ¿no es cierto? Porque él solo lo podía hacer, él solo podía, Dios solo puede, porque los milagros que son, ¿no es cierto? Son algo que va contra la naturaleza, ¿eh? La naturaleza tiene unas leyes, tiene algo, digamos, en que todo está escrito así, pero Dios puede romper esas leyes que él mismo creó. Y en este caso, hacer este milagro, como los milagros de las curaciones, ¿no? Que a veces nosotros nos asombramos cuando se produce una curación, cuando pedimos por algún enfermo y se produce una curación milagrosamente. O sea, no se puede entender, diríamos, humanamente. Eso lo hace Dios, porque así, bueno, Él lo dispone. ¿Está escrito en la Biblia que María dio a luz a Cristo virginalmente y sin dolor? Sí, lo encontramos en varios textos, entre otros en tres profecías de dos grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Ezequiel. Hablamos de Isaías 7:14, ¿no? No solo profetiza que la Virgen concebirá, sino que también dará a luz. En Isaías 66, 7, 8, profetiza que antes de ponerse de parto, habrá parido. Antes de que le sobrevengan los dolores, dará luz a un varón. Algo nunca antes oído, ¿no? En Ezequiel 44, 1, 3, se refiere a la Virgen María con la imagen de la puerta cerrada, por la cual entrará y saldrá Yahvé dejándola cerrada, y ningún hombre entrará por ella, porque Yahvé ha entrado por ella y permanecerá cerrada. ¿No? O sea que estos son los textos que avalan, ¿no es cierto?, el momento en que la Virgen da a luz virginalmente. ¿Por qué María dio a luz a Cristo virginalmente y sin dolor? Este es otro tema importante. María dio a luz a Cristo conservando intacta su virginidad y sin dolor por varios motivos. Entre ellos mencionamos los siguientes: porque el parto virginal es un signo sensible y concreto de que el niño que nace no es un niño cualquiera, sino el Hijo de Dios hecho niño. Es signo y garantía de que Cristo es Dios, porque en el momento en que nace el Mesías Redentor, todo es gozo y alegría. Ya después vendrán momentos de dolores terribles. De hecho, casi toda la vida de María fue en continuo martirio. El único dolor que el Señor le ahorra a su madre
es el del parto. En el nacimiento del Hijo de Dios, todo fue gozo. Los dolores de parto no sintió al dar a luz a Cristo en Belén. Lo sentirá al darnos a luz a nosotros en el Calvario. Porque Cristo quiso concederle su primer milagro, a su Madre Purísima, ya que desde antes de saber que iba a ser la Madre de Dios, había deseado y hecho voto de consagrar su virginidad a Dios. El Hijo Divino le custodia intacta la virginidad a su madre al nacer de ella. Es otro regalo más de su amor. La virginidad en el parto es el puente que une la concepción virginal, siendo ambas, concepción y parto virginales, fruto de la acción milagrosa de Dios. Con la virginidad que María libremente conserva por el resto de su vida y por amor a Dios y fidelidad a su inefable vocación de madre del Hijo de Dios. ¿No? Bueno, Dios Jesús quiso conservar la virginidad de su madre, porque ella ya se había consagrado así, le había ella entregado ya antes de, de conocer, ¿no?, que iba a ser la madre de Jesús, de Dios, ella ya había hecho ese voto de virginidad. Y por esa entrega tan generosa de la Virgen, pues Jesús quiso también mantenerla virginalmente. Y es muy lindo esto de saber el amor con que Dios creó a su madre, ¿no? Y la amó. ¿Qué hijo no amó, pudo amar así a una madre como Jesús amó a María? Que la quiso así, ¿no? Bella, virgen, intacta. Bueno, vamos ahora entonces a ver una cosa, em, porque vamos, con todo esto que estoy hablando y que les estoy enseñando, nos va a ayudar mucho a veces a contestar a nuestros hermanos separados, ¿no es cierto? Que siempre vienen con estas cosas em, a confundirnos. Y como no sabemos, no estamos formados, pues a veces nos callamos o no sabemos defender a nuestra madre, ¿no? Eh, Antes de pasar a esto, a cómo defender algunos de los temas que nuestros hermanos separados siempre nos ponen, también voy a hablar de cómo, por qué María, eh, si en la Biblia está escrito también que la Virgen permaneció virgen el resto de su vida. Dice, la Sagrada Escritura nos lo enseña de dos maneras. Primero, nunca se dice en toda la Biblia que María haya tenido otros hijos además de Jesús. Cuando se habla de los hermanos del Señor, nunca se dice que son hijos de María o de José. Segundo, que en Juan 19, 25, 27, se nos narra que Jesús desde la cruz, cuando estaba a punto de morir, confió a su madre al cuidado de su discípulo, San Juan. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos y María otros hijos, Jesús no la hubiera dejado al cuidado de un extraño, como había otros hijos que seguramente se hubieran hecho cargo de ella. No se lo hubiera dado a Juan. Y ahí entonces entramos en este tema de los hermanos de Jesús, que siempre tenemos nuestros hermanos separados, siempre nos están diciendo, ¿no? Que María tuvo otros hijos, porque en las Sagradas Escrituras encontramos muchas referencias a los hermanos de Jesús. Bueno, en Mateo 13, 55,
o 1355, perdón, dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? También lo vemos en Marcos 6:3, esto mismo. En Marcos 3:31 dice esto: llegan su madre y sus hermanos. En Hechos 1:14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bueno, estos son los textos que muchas veces se nos presentan, ¿no?, para decirnos que María tuvo otros hijos, porque habla de hermanos de Jesús. Y acá nombra a 4, ¿no? A Santiago, José, Simón y Judas. Bueno, la palabra hermanos es utilizada en la escritura por lo menos en 4 contextos. En el primero, para denotar familiares o parientes. En Génesis 13:8 dice así: dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, pues somos hermanos. En este texto vemos que Abraham le llama hermano a Lot, cuando sabemos, ¿no?, que Lot era el sobrino de Abraham. O sea, Abraham es el tío de Lot. Y lo vemos eso en Génesis 11:27, cuando narra la palabra que Harán, hijo de Terach era el padre de Abraham. Por supuesto, Harán era el otro hijo, hermano de Abraham, que es el que engendra a Lot, ¿no? Ahí vemos claramente que Abraham era el tío de Lot. Sin embargo, en Génesis 13:8, Abraham lo llama hermano. En Lucas 3:1 encontramos que Labán llama a Jacob su hermano, cuando en realidad es su tío. O sea, también tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento encontramos esto de llamar hermanos a familiares o parientes. ¿Por qué? Porque no había en el idioma arameo y en el idioma que hablaba Jesús, una palabra para nombrar, ¿no es cierto?, tíos o primos, no había una palabra para nombrar. Entonces, era la palabra hermanos, aunque ellos se referían a los parientes. Para denotar hermanos de sangre, o sea, de una misma madre o de un mismo padre. Y bueno, ya al principio de la escritura lo vemos cuando en Génesis 4:1 se relata que dice: Eva concibió y dio a luz a Caín, y luego volvió a dar a luz a Abel, su hermano. Hermanos de unos mismos padres, de Adán y Eva. Para denotar también miembros de un mismo pueblo. En Éxodo 2:11 vemos cómo Moisés va a visitar a sus hermanos y ve cómo un egipcio golpea a un hebreo, a uno de sus hermanos. Si vamos al relato del 2:11, en Éxodo se puede leer, ¿no?, como podemos recordar, como cuando Moisés está recorriendo ahí el reino, ¿no?, donde estaban sus compatriotas, los hebreos, y ve a este egipcio que maltrataba y pegaba a uno de los hebreos, y el texto habla de uno de sus hermanos, ¿no?
Y es cuando se acuerdan que Moisés lo mata, y así pues tiene que salir de Egipto, huyendo. Y el cuarto contexto, para denotar hermanos espirituales. Y acá traemos en Marcos 3, 33, 35, que Jesús dice, ¿quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos. Y Jesús, mirando a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ya no es un parentesco carnal, es un parentesco espiritual. Jesús nos llama a todos los que creemos en Él, en lo que cumplimos la voluntad de Dios como sus hermanos, como su madre. Bueno, entonces, más o menos hemos hablado sobre la palabra hermanos, ¿no? A ver en qué contexto vemos las Sagradas Escrituras, a qué se refiere cuando habla de hermanos. Espero que haya quedado claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver quiénes son estos Santiago, José, Judas y Simón, que hablan las Escrituras de que son hermanos de, de Jesús. Según San Pablo, en Gálatas 1:19, Santiago, recordemos, Santiago es en realidad el nombre de Santiago Jacobo, ¿no? Lo que pasa es que a ser San Santiago quedó Santiago al final, nosotros lo conocemos como Santiago. Dice, Santiago era un apóstol. Recordemos que Pablo, cuando se convierte, bueno, él está unos 3 años, según el relato, se va a Arabia, está 3 años para estar meditando y contemplando todo lo que le había sucedido, ¿no? Y bueno, y después se pone a predicar. Y entonces, antes de seguir, decide ir a Jerusalén para confirmar que lo que estaba él predicando, pues estaba en concordancia con la iglesia de Jerusalén, ¿no? Con los apóstoles, con Pedro a la cabeza. Y entonces cuando va ahí, se encuentra, leemos leemos en Gálatas 1:19 que él se encuentra con Pedro y que al único apóstol que ve es a Santiago, ¿no? A Santiago. Después vamos a ver que ese Santiago es el Santiago menor, no es el Santiago mayor. Pero bueno. Después también encontramos el relato de la institución de los apóstoles, cuando el Señor los nombra, ¿no? En Mateo 10:2-3, y ahí va nombrando a todos los apóstoles que él elige, y dice Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y Santiago, el de Alfeo. ¿Sí? O sea que acá Santiago, el de Zebedeo, o sea que no es hijo de María, de su madre, ¿no? De la madre de Jesús. Y el otro Santiago es el Santiago de Alfeo, hijo de Alfeo. Y como decía, el Santiago que nombra en la carta cuando va a ver Pablo a Jerusalén y va a ver a Pedro y se encuentra con Santiago, pues ese Santiago es el Santiago menor, porque el mayor, el Santiago, el hijo de Zebedeo, él es martirizado en el año 44. ¿Se acuerda que es el primero, después del diácono Esteban,
que muere mártir, el primer apóstol. Y el que queda, el que se encuentra con Pablo, es Santiago, el de Alfeo, que Alfeo en arameo es Cleofás. Es Cleofás. Ese es el nombre en arameo, o sea, el apellido, ¿no? Digo yo. Bueno, yo digo el apellido, no sé si nombre o apellido, porque son la familia. Bueno, también en el relato de la pasión en los evangelios leemos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de de los hijos de Zebedeo. En otro dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y en otro de los evangelios dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Bueno, entonces vamos resumiendo un poquito. Encontramos varias Marías, ¿no es cierto? Y alguna de ellas madre de estos hermanos de Jesús, según dicen nuestros hermanos separados, ¿no? Encontramos que a María Magdalena, que la vemos. María, la madre de Santiago y de José, y esposa de Cleofás, de Alfeo, que decimos, ¿no? Salomé, hermana de la madre de Jesús y madre de los hijos de Zebedeo. También tenemos una referencia en Judas 1:1, que dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. O sea, en la carta de Judas, que tenemos una carta de Judas, pues él mismo dice que es hermano de Santiago. Bueno, más o menos, así una reseña un poquito por arriba, para no profundizar mucho, sobre lo que significa hermanos y quiénes serán estos hermanos que en el evangelio, los evangelios nos hablan como hermanos de Jesús. No eran hijos de la Santísima Virgen, sino de otras mujeres, que también están nombradas en los evangelios. Bueno, otro asunto es el del primogénito. A Jesús lo llaman, o sea, él es el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Es el primer nacido y no implica la existencia de otros hijos. Cristo es llamado primogénito del Padre a pesar de ser su Hijo único. O sea, el que sea llamado primogénito, o sea, el primer nacido, eso no implica que podría existir otros hijos. O sea, no es necesario que haya otros hijos para decir que él es el primero. Porque ya vamos a ver que ahí en la escritura, digamos, primogénitos que son hijos únicos. Y el primero que les traigo acá es que el mismo Jesús es el primogénito del Padre. El único hijo que tiene Dios es Jesús. Y lo llama mi primogénito. También el pueblo de Israel es llamado primogénito. ¿Por qué? Porque es el que eligió Dios, a pesar de que había otros pueblos. Y por eso, pero para Dios, el primogénito de su pueblo
era Israel. Para los judíos, el primer hijo varón era el primogénito, consagrado a Dios, aunque no sabían si habían de tener más hijos. Sí, porque recordemos que el primer hijo tenían que consagrarlo a Dios. Hace poco estábamos leyendo en los evangelios como la presentación de Jesús en el templo, rescatándolo José y María con estos dos pichones de tórtola, porque esos primogénitos, esos habían que rescatarlos porque eran de Dios, eran consagrados a Dios. Pero eso no quería decir que unos padres no tuvieran otros hijos, sino que era el primer varón nacido, a ese se le llamaba primogénito, era el que recibía las bendiciones del padre, recibía la doble herencia de todos sus hermanos, o sea, era una posición en la familia, entre todos los hermanos, de privilegio. Por eso los judíos estaban orgullosos de su primogénito, ¿no? Todos. Bueno, después tenemos el otro problema que nos hacen también nuestros hermanos separados, y es la palabra hasta, ¿no? En Mateo 1:25 dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El hasta no significa ni implica un cambio posterior de estado. O sea, esa palabra hasta no significa que después sí la conoció. No necesariamente. En Génesis 28:15, Dios promete a Jacob que no lo abandonará hasta cumplir las promesas. ¿Es que después lo abandona? O sea, acá en esta palabra, en esta escritura, en Génesis 28, Dios le hace una promesa a Jacob, que nunca lo va a abandonar, que no lo va a abandonar hasta que cumpla las promesas. Pero después lo abandona, no. Sabemos que después no lo abandonó. Jesús también nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Es que Jesús no estará con nosotros después del fin del mundo? O sea, tome nota de esas palabras y de esas respuestas, porque así podemos defender a nuestra Madre Santa, ¿no? Ante quien la atacan. También hay otros textos, o sea que no vamos a ponerlos todos acá, pero hay muchos textos que podemos traer a esta defensa de nuestra Madre Santísima. Cuando Jesús cumple 12 años, vemos como María no tiene más hijos, ya que la mujer era exenta de ir a esas peregrinaciones para quedarse al cuidado de los demás niños pequeños. Cuando suben a Jerusalén, aparte leemos en los textos, en las escrituras, que María y José subían todos los años a Jerusalén. O sea, después que tuvieron a Jesús, después que nació Jesús, subían todos los años a Jerusalén. Hasta los 12 años, que también subió con su hijo, que es cuando se perdió en el templo, ¿no? ¿Recuerdan el misterio gozoso, ¿no? Bueno, si María hubiera tenido niños, o sea, pequeños, más pequeños que Jesús, de 12 años, dice o sea, la tradición, que las mujeres que tenían niños pequeños, no les obligaba a ir a Jerusalén en las fiestas de la Pascua y cuando tenían que subir a Jerusalén para las fiestas judías, sino que se les permitía quedarse en su casa
cuidando a los bebés, a los más chiquitos que tenían. Sin embargo, María y José suben todos los años. Lo que quiere, lo que quiere decir que solo tenían a Jesús como hijo. Y después encontramos también el relato de María al pie de la cruz, como ya dije hace un ratito, ¿no? Jamás un judío y en esa cultura habría dejado la madre al cuidado de un extraño si tuviera otros hijos, ¿verdad? Quiere decir que María no tenía otros hijos para cuidarla, por eso Jesús se la dio a Juan, para que la cuidara y la protegiera. Porque eso no estaba permitido por la ley judía. Así que María no tuvo otros hijos eh, que, que Jesús. Podemos defender tranquilamente a nuestra madre. Bueno, me voy a extender un poquitito más porque quiero comentar esta virginidad perpetua de María en la historia. ¿No es cierto? Tenemos varios padres de la iglesia, ¿no? Que defendieron esta virginidad. Y bueno, vamos a comenzar como el primero que ya lo nombramos, a San Ignacio de Antioquía en el año 107, 110. Fue segundo obispo de Antioquía, condenado a las fieras en el reinado de Trajano. Se le ordenó trasladarse de Siria a Roma para sufrir allí el martirio. De camino hacia la ciudad eterna, compuso 7 epístolas dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia y Esmirna. Otra carta iba dirigida a Policarpo, obispo de Esmirna. La más importante de todas es la que escribió a la comunidad cristiana de Roma, a donde se dirigía. En su carta a los Efesios afirma: Ignacio de Antioquía quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. Él es el que nos habla de estos 3 misterios del silencio de Dios. Después tenemos el protoevangelio de Santiago, hacia el año 150 después de Cristo. Este escrito apócrifo habla del parto virginal de María. En el capítulo 9 narra cómo José, un viudo anciano y con hijos, fue designado a ser el guardián de María, como en un principio se resistió, pero al final la aceptó desposarla. En el capítulo 20 narra cómo una comadrona fue testigo de cómo María no perdió su virginidad incluso al momento de dar a luz. Aunque este escrito pueda ser legendario, demuestra que ya para una época temprana era creída la virginidad de María. Resultaría poco probable que este escrito hubiera podido cobrar credulidad si hubiera existido otros hijos de María. O sea, es un evangelio apócrifo, pero que se habla de esa virginidad, inclusive del parto. Aunque muchas cosas vemos que no coincide, ¿verdad? O sea, nosotros no la creemos, pero eso sí, estaba ahí ya presente. Tertuliano, en el año 155-220 después de Cristo, era un escritor eclesiástico nacido hacia el año 155. Desplegó su actividad literaria entre los años 195 y 220. El gran número de escritos que compuso durante este tiempo han ejercido una influencia duradera sobre la teología. Por desgracia, hacia el año 207 abrazó la herejía del montanismo y llegó a ser jefe de una de sus sectas.
que perduró en Cartago hasta la época de San Agustín. Se desconoce el año de su muerte, que debió de ocurrir después del 220. Sin embargo, Tertuliano, en una de sus expresiones, en uno de sus escritos, afirman que María no había permanecido virgen después del parto. La razón para él es que la frase bíblica apariens vulvan implicaba que a partir del nacimiento de Cristo, María tuvo el seno abierto. O sea, era una herejía que él estaba difundiendo. Después tenemos Orígenes, en 185, 202 después de Cristo. Escritor eclesiástico considerado el padre de la teología, sucesor de Clemente en la escuela de Alejandría. Fue un hombre de conducta intachable y de erudición enciclopédica, uno de los pensadores más originales de todos los tiempos. Aunque Origen rechaza la idea de que María permaneció virgen en el parto, defendió la virginidad después del parto. María, dice, conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo, que estaba destinado a servir a la palabra, no conociera una relación sexual con un hombre, desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad, y María, a su vez, para las mujeres. No sería bueno atribuir a otra la primacía de la virginidad. Por tanto, se opuso Tertuliano, afirmando que los hijos atribuidos a José no nacieron de María, y no hay ninguna criatura que lo pruebe. Bueno, estas son las cosas que a medida que pasaron los años, los diferentes padres de la iglesia fueron develando. Tenemos también a Clemente de Alejandría, que dice así: Judas, que era un hermano de los hijos de José y muy temeroso de Dios, aun sabiendo su parentesco con el Señor, no dijo, sin embargo, que era su hermano. ¿Qué dijo en cambio? Judas, siervo de Jesucristo, es decir, del Señor, hermano de Santiago. Esto es ciertamente exacto. Era su hermano por parte de José, dice Clemente de Alejandría. Efrén el sirio dice así: ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera maldición? Una mujer que da luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. O sea, a medida que van pasando los años en la historia de la iglesia, pues se van aclarando cada vez más las cosas. Tenemos así también a Epifanio, a San Basilio y también a Agustín de Nipona, ¿no? Acordemos el San Agustín. En su escrito sobre la virginidad y un sermón, el 291, defendería la virginidad de María, profundizando en el propósito de su virginidad. En el año 354, 430.
Después tenemos a San Jerónimo, este padre de la iglesia que hizo la traducción de la Biblia. Y dice, en su obra contra el vidio, que negó la virginidad de María, presentó una refutación bíblica detallada a los argumentos presentados por este en aquel momento. La obra mantiene especial valor porque refuta los mismos argumentos que sostienen los protestantes hoy, pero hace más de 1500 años. Así que ya en aquel momento se tuvo que defender la virginidad de la Santísima Virgen María. Bueno, y como último, que ya terminamos, hubo varios detractores de la virginidad de María. Yo voy acá, nos nombra algunos, como por ejemplo Joviniano, el cual fue defendido la virginidad por San Ambrosio, que lo combatió. Luego surgieron también otros adversarios, como Bonocio de Naiso y Elvidio, que fueron realmente retractados por el obispo San Ambrosio, este obispo que defendió tanto a nuestra Madre Santa. Bueno, creo que con todas estas cosas que ustedes que les estuve leyendo, se me fue un poquito tarde, pero si ustedes vuelven a escuchar y tomar nota de todos los pasajes bíblicos y que yo les he estado nombrando, pues pueden defender bastante a nuestra madre ante nuestros hermanos separados y ante quien quiera ofender a la Virgen, que es ofender a Dios ante lo que es nuestra Madre Santa, ¿no? Tan bella ella. Bueno, vamos a terminar entonces pidiéndole a ella que nos haga cada vez más fieles, que nos haga cada vez más seguros de que estamos en la verdadera fe católica, que nos mantenga así, que podamos ser defensores de nuestra fe y por supuesto de nuestra madre, que es defender a Cristo, en definitiva. Vamos a terminar con una María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan buenas noches y hasta el próximo taller. Gracias por estar conmigo y hacerme el aguante.